Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Es lunes, primer día de la semana, y la verdad que es un gran honor, aparte de un gusto, pero es un honor que esté charlando con nosotros a alguien a quien hace mucho tiempo uno lee, escucha y desde siempre respeta, que es el filósofo Santiago Kovadlov. Digo que es un gran honor porque yo podría hacer un montón de comentarios, hay datos de la pequeñez política. Esta mañana nos tocó a nosotros en Radio La Red entrevistar al ministro de Interior, que dijo: confirmo que esta semana la llamamos a Cristina Kirchner al diálogo. Hay otro dato que recién veías en nuestra programación que tiene que ver con el allanamiento del sindicato de camioneros, pero yo siento que hay la necesidad de pensar, y de pensar profundo, y de pensar con argumentos. Y por eso me parece que Santiago es la persona indicada para hacerlo. Yo te recomiendo que dejes de hacer lo que estás haciendo, que te sientes a escuchar estos 50 minutos de charla, porque aparte este hombre, como los seres distintos e inteligentes, es un poeta, es una persona que se asoma a los poetas como Fernando Pessoa, como Jorge Luis Borges. Así que de la coyuntura al libro del desasosiego, te aseguro que vamos a recorrer todo el camino, y ya lo recibo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto verte. Igualmente. Gracias por venir, ¿eh? Por favor, un placer. Por favor, todo tuyo. Gracias. ¿Bien? ¿Estás bien? Muy bien. Bueno, Muy me alegra bien. mucho. Contento de acompañarte porque sé que vamos a dialogar. Actividad infrecuente. Raro últimamente esto de hablar y escuchar al otro y argumentar, ¿no? Sí, creo yo que no tenemos la posibilidad de disfrutar el silencio que se abre entre la pregunta y la respuesta, apremiados como vivimos por la necesidad de que las respuestas sobrevengan de inmediato, como si ya hubiéramos pensado aquello que se nos pregunta, cuando en verdad es tan interesante escuchar en lo que el otro plantea la irrupción de algo inédito para uno, algo que da que pensar y no algo que ya hemos pensado. Claro. Casi que retomo, vos sabés que yo te leo y te escucho todo el tiempo, sí. Casi que retomo una charla que tuviste la semana pasada en La Nación, porque hablaste de un momento, de una coyuntura y de una elección apocalíptica. Y me gustaría que retomaras ese concepto. Sí, tengo la impresión de que mientras las disyuntivas sean entre un hombre que lidera un proceso de inscripción en el marco de la República, con deficiencias, con tanteos, con retrocesos, pero con convicción, como es Mauricio Macri, y una expresidenta que subestima los valores de la República abiertamente, con convicción, con entusiasmo incluso. Entonces la disyuntiva que se plantearía en las próximas elecciones no sería entre dos candidatos que pertenecen a un mismo sistema, sino entre dos figuras que proponen dos sistemas distintos. Y en esa medida, el riesgo de que vayamos hacia un apocalipsis significa que podamos vernos sustraídos al proyecto de construir una república, porque el otro modelo, que sin duda alguna es un modelo de organización posible para el país, rehúye algunas de las condiciones básicas que con tanta dificultad estamos tratando de establecer y aún no logramos con firmeza instaurar en el país. La ley sobre el poder político, el diálogo como condición necesaria del consenso, la consideración del otro como alguien indispensable para la construcción de un punto de vista personal, la idea de que los tres poderes no pueden reducirse a uno, la convicción de que la justicia debe ser independiente, la idea de que la pobreza y la miseria no deben combatirse con prebendarismo, aunque en lo inmediato no haya más remedio que hacerlo, y sobre todo la convicción de que una investidura no equivale al sujeto que la tiene. El rey es alguien que desempeña una función en el siglo XVII que hace con que él equivalga a su función. Hoy un presidente o una presidenta está desempeñando una actividad profesional en ese momento. Momentáneamente. Momentáneamente. Mirá el valor del tiempo, Luis. Momentáneamente. A veces se gobierna con una vivencia de eternidad en el modo de ejercer el poder, cuando las formas más maduras de darle a la propia palabra algún valor consisten en aquella convicción que Borges tenía y que a mí me tocó vivir en la universidad y que les contaría a los oyentes y televidentes y a vos. Porque la Biblia... Claro, pero claro. Voy a hablar del tiempo.
Yo estudiaba filosofía medieval y pasillo de por medio Borges enseñaba literatura inglesa. Lo veía a él dictando sus clases con las vacilaciones características de su timidez, pero con un dominio tan absoluto del tema. Y una mañana se paseaba frente a la puerta del aula donde él estaba, yendo y viniendo, con una ansiedad inocultable, un hombre de aspecto rotundo, era un rugbyer, joven, muy joven, y contrastaba la rotundidad de su figura con la ansiedad casi infantil que tenía. Cuando sonó el timbre, terminó la clase y Borges apareció en la puerta, aureolado por sus alumnas. Este muchacho se acerca a él y le dice, temblando, usted es Jorge Luis Borges. Y Borges, que no lo veía, tanteó en el aire por dónde podía venir la voz de este hombre y le dice, bueno, momentáneamente, momentáneamente, señores gobernantes, incorporen el tiempo al proyecto de país y habrá lugar para todos los que somos tiempo. Pero vos sabés que vos introducís una serie de temas que me parece que se resumen en un concepto casi religioso de la política, ¿no? Esta cosa de la infalibilidad, la permanencia eterna, o sea, la eternidad. Y algo que vos dijiste que me parece muy interesante, que es la ley. Carmen Argibay, la ex ministra de la Corte Suprema, decía que en la Argentina la ley es un obstáculo. Y como tal, hay que saltarlo. ¿Vos qué haces con frente a un obstáculo? Lo saltás. Lo eludís, claro. Y es como un detalle la ley. Yo no sé si vos tenés esta impresión de que, bueno, es la ley, vamos viendo. Si la ley se puede negociar, entonces la impunidad está a salvo. Ese es un problema fundamental de la Argentina. El presidente de nuestra Corte Suprema es un hombre que acata la ley. ¿Por qué lo nombro? Porque me parece que realmente es una figura que trae al discurso judicial y político del país la idea de que hay una palabra a cuyo servicio se debe estar y hay otra que debe evidenciar que está a su servicio, que es la palabra política. Ese servicio que la política debe prestar a la ley no se advierte normalmente en el discurso político, porque la idea de la negociación involucra ante todo a la ley. Claro. Ahora, hay algo que a mí me sorprende en esto que vos planteás, en los dos modelos. Un modelo de, por lo menos de norte de república, de división de poderes, igualdad ante la ley, periodicidad en las funciones, y otro que no, que es este. A mí lo que me sorprende es que hay algunos que se autodenominan de izquierda, tema que nos podría llevar todo el programa, que creen que hay un dato que es menor, que es un detalle, que es la corrupción. O sea, la izquierda en Latinoamérica cree que la corrupción es un detalle, porque siempre hay como un sentido mayor que la admite. Así es, así es. El silencio que en esa izquierda puede oírse en relación a Maduro es una evidencia de que la corrupción es un detalle menor, puesto que está al servicio de un proyecto de transformación estructural de la sociedad, pongo un signo de interrogación. ¿La corrupción qué es? Hablemos claramente sobre esto. La corrupción es la idea de que la acumulación de poder en desmedro del conjunto y en favor de un grupo o un sujeto es legítima. Eso es la corrupción. La corrupción es ese desequilibrio profundo entre el derecho personal y el derecho colectivo. Y la convicción de que la demanda colectiva de recursos se puede paliar con paternalismo. Es decir, ofreciéndole al que demanda justicia la posibilidad de que dependa de otro que se la va a dar y no de la ley que le asegura que tiene derecho a tenerla. La Argentina es un país corrupto. La Argentina es un país que aún no ha aprendido a republicanizarse y por eso creo yo que cuando hablamos de las limitaciones de la República hoy en la Argentina, también tenemos que hablar del actual gobierno, no porque promueva la corrupción, sino porque su capacitación para afianzar la República, siendo una decisión, es poca. Es poca, es un gobierno que tiene poca capacidad de instaurar la República. Ahora, la poca que tiene es única. No hay otro que esté evidenciando como este gobierno hasta qué punto se equivoca dentro de un proyecto republicano.
quiere un proyecto republicano. Entonces no temamos criticar al gobierno. Critiquémoslo, exijámosle, pero reconozcamos que por primera vez en muchos años en la Argentina hay un gobierno que quiere sujetar el poder a la ley. ¿Puedo introducir la categoría ilusión en este? ¿Te desilusiona, te ilusiona Macri? A ver, ¿qué te pasa? Me apremia. Me apremia. Este es un gobierno que me apremia, que me dice tengo una función en el país como ciudadano, que es recordarle al gobierno su deuda, la deuda interna, como tantas veces se dice, y no la externa. Tiene una deuda. Quiero verlo cumplir con sus obligaciones. Quiero verlo permeable y flexible ante la posibilidad de que otra palabra matice la suya y genere consensos con la suya dentro de lo que se llama una coalición de gobierno. Es un momento paradójicamente afortunado el que vivimos porque el coro de voces se ha multiplicado, porque empezamos a escuchar otras opiniones dentro de Cambiemos que las habituales. No le temamos a eso, de allí surgirá el consenso. Temámosle al unicato de la voz, al unicato del pensamiento, al unicato de la soberbia, al pasado. Ahora, ¿no hubo algo de eso, del unicato, con este es el único camino, es con nosotros o en nuestra contra? ¿No hubo un pecado de jactancia? Un pecado de jactancia. El gobierno de Macri tuvo pecado de jactancia. Sí, sí. Hubiera sido muy conveniente que hubiésemos advertido que en las elecciones del año 15 perdió Cristina Kirchner, más que ganó Mauricio Macri. Ahora, una vez que Mauricio Macri recibió este voto de confianza extraordinario de quienes, con una diferencia mínima, permitieron dentro del sistema democrático depositar en él una expectativa de transformación, hubiera actuado en aquel comienzo, como tantas veces se dice, con más respeto hacia el dolor de la gente, diciéndoles, va a ser muy difícil, lo vamos a intentar, pero va a ser muy difícil porque se ha devastado a la República, se ha prostituido al Estado, se ha envilecido a la ley. Sépanlo, lo sabemos, vamos a tratar juntos de salir de aquí, pero de aquí, de este pantano, no hay alegría delante de nosotros, hay responsabilidad. Hubiera yo preferido que diga esto. El gobierno finalmente empezó a advertir que tenía una deuda con el diagnóstico y está tratando de actuar hoy en consonancia con lo que ha comprendido. ¿Está aún a tiempo? Prefiero que intente. ¿Te seduce el diálogo incluido hoy, con lo que contaba recién, llamándola a Cristina Kirchner? Sí, sí, me parece que el gobierno hace muy bien en llamarla. Creo que debe llamarla, porque de lo contrario actuaría en forma refleja con el acto de ella cuando no le entregó al presidente los atributos del mando, no reconociéndola como el presidente que había ganado las elecciones. Si el presidente no llama a la líder de un movimiento político porque procedió de esa manera, ganó esa manera y no la democracia. Creo que debe llamarla y hace muy bien en llamarla. Veremos si ella va. Porque no importa tanto que ella no acepte los puntos del acuerdo, importa que se la escuche decir en un encuentro con quien no piensa como ella, que tiene su propio punto de vista. Esto se llama civilización en el orden político. Porque la Argentina, Luis, tal vez sea un país que adolece de la falta de política, no de políticos. La política es intercambio de disidencias en el marco sagrado de la palabra. Sagrado, yo soy un escritor. Si yo prostituyo las palabras, enveneno mi vida. Y un país que no respeta sus palabras envenena su civilidad. Ahora, habrás visto que se ha, de vuelta, y con todo respeto por la religión y con permiso del neologismo se ha religiosizado la discusión política. Claro, por dogma, digamos, pero no hay un solo dogma, hay dos dogmas en una tensión muy fuerte. Bueno, ya sabemos cómo suele desplegarse el enfrentamiento entre dogmas, siempre hay uno que sobra. Pero la idea de que la religión es lo que tiene de más nefasto, que es precisamente la intransigencia de un credo, puede imperar en el campo político, permite entender que la palabra partidos
hoy caracteriza mejor a los hombres de una y otra posición que a agrupaciones políticas. Son hombres partidos, son hombres que están fragrietados, los hombres están agrietados. Y ese agrietamiento de los hombres hace con que no puedan pensar, con lo cual volvemos al comienzo de nuestra conversación. Pensar, escuchar, conversar. Arriesgarse a escuchar. Hay una sordera que no es clínica. Es la hija de la soberbia, de la intolerancia, que hacen de Argentina un país viejo con pocos años. ¿Viste que hay jóvenes viejos? Acá está. Acá está. La Argentina es un país viejo con pocos años. Qué descompuesto se lo ve, muchacho. ¿Cuántos años tiene usted? Y tengo 200 años. Pero no puede ser que a su edad esté así. ¿Cómo no? Si se ha trabajado por mi senilidad, si se ha puesto empeño en convertirme en un viejo, en alguien inútil, que repite y babosea en lugar de pensar. ¿Cómo responder al argumento de está todo muy bien, esta aspiración republicana, el respeto por la ley, esa cosa? Me dicen que no le importa nada. Yo cuando digo esto me dicen no le importa a nadie eso que estás diciendo. Claro, hay 30% de pobres, un chico menor de 14 años, uno de cada dos de 14 años pobre, no llega a fin de mes el que nos está viendo. Claro. Dice, terminala con lo de la ley que no le importa a nadie. Eso, sigamos con el paternalismo. Mira, vamos a hablar con claridad. Uno de los errores grandes de este gobierno fue no haber comprendido, excepción hecha de María Eugenia Vidal, cuál es la magnitud del sufrimiento popular. No haber comprendido, en su discurso, no haber comprendido. Ahora bien, subestimar la pobreza es no trabajar para eliminarla, pero trabajar para eliminarla mediante el prebendarismo es subestimarla también. Por supuesto que cuando me apremia el hambre yo quiero que me den de comer y los recursos para poder comer, estudiar, ir al médico y demás. Pero una de las características de la perversión en política es nosotros pensar que la perversión consiste en esto. ¿Qué te pido a cambio de lo que te voy a dar para que dures? Te pido tu vida, te pido tu dignidad, tu sumisión a cambio del pan. Quiero que dures, no que vivas, y te voy a dar de comer. Bueno, el proyecto republicano, fallido, envilecido, vacilante como lo vemos, ¿qué pretende? Que un individuo salga de esa situación de duración y pase a existir. Existir significa reconocerse como persona por la dignidad de su hacer cotidiano. Trabajo, salud, educación y la posibilidad de tener futuro, no solo presente. Proyectar. Proyectar. O sea, tener un horizonte. Yo digo, la política es esencialmente arar, no sé, abrir un camino como los romanos, en donde yo me pueda proyectar. Es decir, venir desde el futuro hacia el presente. Claro. Pero no hay duda alguna que es preciso atender las urgencias de la gente y provisionalmente con un Estado que cubra necesidades que aún en otros órdenes estructurales no se pueden cubrir. Pero el proyecto definitivo no puede ser el populismo, porque el populismo destruye ciudadanía al crear dependencia. Delegar en una sola persona la responsabilidad de pensar es haber claudicado del propio valor. A ver si me ayudas con este argumento de alguien muy kirchnerista que estuvo sentado allí, no importa quién, y que yo intentaba sostener esto, digamos, ante la evidencia, decía, pero ¿no te molesta que se la hayan robado? Y él me decía, mira, esto es así. Es como dos tíos de mi familia que los dos eran alcohólicos. Uno de whisky y uno de vino. Entonces llegaba el momento de hacer el asado y se peleaban. Y uno le decía, vos no lo hagas porque sos borracho de whisky, es más grave, vos porque sos de vino. Y el que mejor hacía el asado, que era el de whisky, le decía, yo seré más borracho, pero hago mejor el asado. Y esto se usa como argumento, mira, está todo muy bien, pero yo hago mejor el asado, deja que gobiernen los que hacen el mejor el asado. Yo quiero un país donde no gobiernen los alcohólicos. No me importa lo que beban. Porque creo que el buen asado es fundamentalmente el que se hace con la posibilidad de darle a quien ve cómo se hace protagonismo y no solo expectativa. No solo tiene que esperar que alguien haga el asado, quiere participar. Pero si yo le digo confíen en mí, ténganme un miedito, si yo le hablo así,
soy la madre de 40 millones de argentinos. ¿Qué le estoy diciendo a la gente? Laissez faire, laissez passer. Yo me ocupo de pensar, yo me ocupo de todo. ¿Qué todo? Yo no quiero a alguien que sea todo. Quiero a alguien que comparta responsabilidades y que la conducción de la nación implique consensos y no exclusiones. Posterguemos el asado, dejemos de beber primero. ¿No hay opción de salir de esta dicotomía, de esta dialéctica? ¿No hay una tercera opción? ¿Vos ves la posibilidad de una tercera opción? No, yo creo que la tercera opción tiene que ser esta, que los contrincantes que se disputen en un torneo electoral la presidencia de la nación pertenezcan al mismo sistema. Es decir, que sean los dos republicanos. Poco importa entonces quién gane, porque cada uno de ellos representa matices dentro de un mismo sistema. Nuestro drama es que no es así. Si Labaña se constituyera en vocero de una expresión cabalmente representativa de un sector de la población que acepta el sistema, que quiere la consolidación del sistema, bienvenido sea. Pero el problema es que Labaña está apoyado por el peronismo y el peronismo no tiene pasado, es decir, no admite tenerlo. No admite haber contribuido a lo mismo que ahora quiere combatir, que es la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo. El peronismo tiene que tener pasado. Cuando el peronismo admita tener pasado, formará parte del sistema, y quienes sostienen que vamos hacia un futuro, como el gobierno actual, admita que tiene un presente deficitario, entonces estaremos dentro del sistema. Es muy interesante. La negación del presente en unos, la pobreza, la no resolución de los temas, y del pasado, que es, che, en los últimos 70 años allí estuvieron y no tienen nada que ver. ¿En algo contribuyeron? María Eugenia Vidal, se debate erróneamente, me parece a mí, si tiene que ser o no la presidenta. No corramos. María Eugenia Vidal tiene futuro si la República tiene futuro. Si la República tiene futuro, ella lo va a tener. Ella es uno de los frutos más hermosos de la esperanza en un sistema republicano. Porque es consistente, valiente. Una mujer que se tiene que ir a vivir a un cuartel es que ha dado bien su lucha contra la corrupción. Paradójicamente paga con privacidad acechada el logro de su gestión política. Pero ella es un fruto con porvenir dentro del sistema republicano. Hoy tenemos que decidir si el torneo electoral será entre republicanos y no qué figura del republicanismo va a combatir en defensa del sistema. Estamos dos dentro del sistema. Dos republicanos. Dos republicanos. Te van a correr como me corren a mí, Santiago. Eso no le importa a nadie. Yo lo sé que me van a correr. Me vienen corriendo, me vienen corriendo. El problema es que ya todo con 76 me cuesta un poco más darme vuelta, pero me doy vuelta. Me doy vuelta y hablo con quienes me corren. Eso no le temo a eso. El problema es que cuando nosotros decimos que vivir dentro de un sistema consensuado por la ley es menor, le hemos abierto el camino a la violencia. Sí. A la locura, a la intrascendencia de la muerte, del asesinato, de los fiscales asesinados que no importan. Es muy interesante porque, como decís, se banalizan valores que deberían estar en una carrera. Claro, y ya está, digamos, es de acá para adelante, eso o sea, con todo es. Que no tengamos que... ¿Por qué la Argentina es senil? Porque discute monotonamente, mirá qué hermosa palabra desde el punto de vista eufónico, discute monotonamente siempre lo mismo. Yo tengo 76, he visto lo mismo a lo largo de mi vida en política. No estoy aburrido, estoy ansioso por ver un cambio y donde noto matices, lo celebro. María Eugenia es un matiz, la posibilidad de que tengamos un torneo electoral con candidatos republicanos me parece otro matiz, un gobierno que es capaz de ejercer autocrítica para cambiar actitudes y fortalecer su propia gestión es un matiz. Graciela Fernández Meijide es un símbolo extraordinario de lo posible. ¿Te genera alguna curiosidad intelectual Jaime Durán Barba? Lo conozco superficialmente, me parece que es un hombre que ha desempeñado una función muy importante ante un gobernante como Mauricio Macri. Creo que lo ha ayudado muchísimo en su gestión para ganar las elecciones, creo que muchísimo.
En relación a cómo se gestiona o cómo se gobierna, no lo he escuchado. Supongo que debe tener alguna intervención frente al gobierno. Pero sí he escuchado a un hombre que también admiro y que es Marcos Peña. Marcos Peña es un hombre que piensa. Podemos discutir muchas de sus ideas y él se presta a discutirlas. Doy fe. Se sienta ante uno y discute. Y está dispuesto a escuchar lo que se le critica. No se trata de adherir o no, se trata de ese gesto extraordinariamente auspicioso que es sentarse ante el otro a discutir. No sé, a Durán Barba no lo conozco tanto como para asegurarlo. ¿No crees que, por lo menos en la atribución que se hace de la lectura periodística, y me hago cargo, ese eje de Marcos Peña y Jaime Durán Barba fueron los creadores de construcción política con el miedo a Cristina y ese miedo tomó cuerpo y hoy está aquí presente? Es posible, es posible. Yo, digamos, como te voy a decir cómo encaro eso, digamos. Si ellos han promovido el debate con Cristina como única alternativa para un porvenir político del país, es decir, el vacío o nosotros, es porque entonces la hipótesis del apocalipsis está viva. No es deseable eso. Lo deseable sería que hubiera dos candidatos que se disputen con argumentos y no con brujerías, el poder que el país necesita tener. No, eso no es evidente aún. A mí me gustaría que hubiera un debate público entre los candidatos que permite inscribirlos en el sistema. Esto es lo que sanaría al país. El gobierno debe promover un debate público entre los candidatos, pero es necesario que los candidatos se perfilen. Todavía no se los ve. Cristina guarda silencio, Labaña aún no alcanza a perfilarse como representante de una tendencia clara. Es una pena todo eso, pero tenemos algún tiempo todavía. Fíjate, voy a hablarte de un derroche, el espantoso derroche del año 19, estando en el mes de mayo, recién empieza un otoño más o menos considerable, y ya estamos sumergidos en un debate extenuante. Eso prueba la fragilidad de la República. Deberíamos ir a las elecciones en su momento. No podemos, porque el momento absorbe como dilema la totalidad de los meses, la totalidad de los tiempos. No podemos pensar. No podemos pensar normalmente. No podemos ocuparnos de nuestra vida. Tenemos que pensar quién va a ganar. Cuando lo ideal sería, gane quien gane, el sistema estará vivo. Será de centro derecha, será de centro izquierda, pero el centro, es decir, la República, estará viva. Está conservado. Estamos enfermos. ¿Te dio algún caso de curiosidad del lector ver el libro de Cristina? Sí, me pareció revelador verlo, me pareció que lo que dice no me sorprendió, digamos, no me resultó novedoso. Te diría que el rasgo distintivo del libro es: no me toca el error no me vulnera, yo no estoy a merced del error. Todo lo que he hecho no se inscribe sino en el campo del acierto y el desdén de los enemigos por lo que he hecho. Pero no hay autocrítica. En todo caso, cuando asoma un matiz de autocrítica, podríamos decir cierta referencia crítica, es: no procedí con la contundencia que debía haberlo hecho. No es un pensamiento que sorprenda, es un repertorio de convicciones que se multiplican página tras página. Es como si nos dijera: léanme para ratificar lo que ya saben. No esperen de mí una palabra novedosa, no esperen de mí autocrítica, no formo parte del repertorio de los que dudan. No tengo preguntas, tengo respuestas. Para aquellos que creen que hay un cambio, una maduración y que vuelve más abierta al disenso y demás, te sonreís. Sí. Yo creo que no es así, desgraciadamente. La capacidad de aprender supone un duelo. Uno puede aprender cuando pasa por un duelo, es decir, cuando advierte en qué se ha equivocado, los errores que ha cometido, aún los desmanes que pudo haber hecho, y pasa por el dolor de advertir que no quiere seguir siendo el que fue, al menos en buena parte.
Sin ese duelo, solo hay omnipotencia y ratificación de lo que ya se pensaba. Yo creo que ella es una persona que no ha podido transitar la angustia de ser quien es, en buena medida, de ser quien es. Creo que el presidente Macri sí ha pasado por la angustia de ser quien es, de ser hijo, de necesitar construirse como un dirigente político, de advertir sus debilidades, no de manera perfecta, pero hay dolor en ese proceso que él ha vivido, hay sufrimiento, hay duelo. Me gustaría que en ella lo hubiese. Da un paso más. Si no pudo pasar por la angustia de duelar ser quien es, ¿quién es para vos ella? Lo voy a resumir en un concepto. Es un tótem, es decir, un repertorio de certezas al que debe estar sometido todo aquel que lo contempla. Sometido quiere decir que por la vía de la posibilidad de compartir lo que piensa o por la vía de depositar en ello una confianza absoluta, está ante alguien que no admite discusión. Al no admitir discusión, al ser ese repertorio de certeza, está fuera de la política. Para mí la política es decirle al otro, tengo mis convicciones, pero no puede ser que las tenga todas. Algo debe andar mal si tengo todas las convicciones. No este procedimiento en ella no existe. Eso es, pues hablaste de omnipotencia, hablaste de soberbia, hablaste de... ¿Cuál sería la cualidad que la define precisamente? Como cualidad, como atributo, decís vos. Bueno, yo creo que tiene una elocuencia extraordinaria. Creo que es una mujer con una capacidad de expresión infrecuente, al servicio de una causa sumamente discutible desde quien no comparta su convicción. Pero me parece que es decidida, tiene temple, al servicio de qué podemos discutirlo, pero los tiene. Creo que le ha hecho al peronismo, le ha hecho preguntarse si es capaz de generar un liderazgo equivalente en términos de capacidad de adhesión a una figura, ¿no? Es interesante, el peronismo se tiene que estar preguntando, ¿podemos generar un líder así, aunque discutamos los motivos por los cuales lo es y al servicio de que ha puesto su don de liderazgo? Esa es la deuda del peronismo, pero un liderazgo democrático, es decir, alguien que seduzca por su poder de persuasión crítica y autocrítica, porque la crítica sin autocrítica es omnipotencia. Claro. Hablaste y me gustó ese concepto de un país anciano, un país senil. Sí, senil, sí. Digamos, si uno mira alrededor y ve países jóvenes, o por lo menos con rasgos de mucha juventud, veo Chile, digo, ya ni miro más hacia a la centralidad. No. Digo, en Chile, veo Perú, veo Uruguay. Paraguay, Uruguay, ¿no? Y ¿es el agua, que nos ponen algo en el agua, o hay alguna razón más profunda? Hay razones históricas muy profundas. Es difícil hacer un diagnóstico terminal, pero preguntémonos cuándo la Constitución nos importó. No le importa a nadie. Yo te lo digo porque lo vivo visitando. No le importa a nadie eso. El que no nos importe la Constitución, a mí me remite, volvamos a la religión, a un argumento bíblico. Supongamos que Moisés baja del monte Sinaí con las tablas. Recordemos que baja con las tablas y al ver al pueblo judío sumergido en la idolatría de un becerro, las parte por la mitad y dice, no, esto no tiene remedio. Dios le propone a Moisés cambiarle el pueblo. Dice, mira, te voy a hacer otro pueblo. Te voy a dar otro pueblo, un pueblo que esté a la altura de tus aspiraciones. Y Moisés se vuelve hacia Dios y le dice, perdón, pero este pueblo fue elegido por vos, yo no te lo pedí, sos vos el que lo eligió. Vos el que lo eligió para que lleve a cabo una tarea de construcción, de discernimiento, de maduración. No podés liberarte de él, tenés que educarlo junto conmigo.
Y lo mismo creo yo, tenemos que advertir que no se trata de decirle no a la Constitución, sino de advertir que hay convivencia si hay ley y que hay un hombre que nos espera en el porvenir, que se llama Juan Bautista Alberdi. Está sentado en el año 2040 con la indumentaria de un señor del 19, pero nos está esperando diciendo: argentinos, recapaciten, capitalicen el fracaso. Adviertan que el fracaso puede ser una fuente de aprendizaje y no de negación. Pues es que tuvimos una reunión de compañeros de facultad, porque ya van por 25 y 30, que empiezo a contar los aniversarios. Sí. Y uno tuvo me hizo acordar mucho esto que decías tú, qué respetuosos que éramos con Alberti, porque nosotros creíamos que Alberti estaba superado, había que pasarlo, qué respetuosos que fuimos. Pero fue un mea culpa que nos tardó 25 años, pero llegó finalmente. Fíjate vos, llega y en buena hora llega, porque hay una diferencia entre los clásicos, diríamos, sustanciales y los clásicos coyunturales, te diría. Un clásico coyuntural, en muchos órdenes, es Alberdi, y es en muchos aspectos Sarmiento también. ¿Por qué coyunturales? Porque su contemporaneidad en el diálogo con los argentinos de hoy proviene del incumplimiento nuestro con lo que ellos nos han propuesto. Entonces, tienen la modernidad de plantear ideas que aún no hemos realizado. Si las hubiéramos realizado, serían autores del siglo XIX. Sófocles, por más que realicemos mucho de lo que propone, nunca será un autor del pasado, porque remite a problemas estructurales de la subjetividad y de la especie, que el hombre no puede nunca dejar atrás. Entonces, ¿qué quisiéramos? Que Alberdi descanse en paz y sea un autor del siglo XIX. Pero para eso nosotros deberíamos dejar de ser hombres del XIX y empezar a ser hombres y mujeres del XXI. ¿Cómo te las arreglas para decidir entre releer lo que amás y leer lo nuevo? Vos sabés que es una pregunta maravillosa. Borges decía con razón que la relectura es un acto imprescindible, es una expresión profunda de amor a quien uno ha leído. Cuando uno relee, uno ejerce el amor que tiene. Bueno, la curiosidad alimenta las lecturas y el amor profundo las relecturas. Es tan claro eso, ¿no? Por ejemplo, es como si yo te dijera, ¿cómo no releer a Shakespeare? ¿Quién puede decir que ya lo ha leído? ¿Usted leyó a Shakespeare? Sí, las 36 tragedias, los 120 sonetos. No, eso es una jactancia, una estupidez. Un gran amor es inagotable. Es inagotable. Toda la vida, desde los 15 años, aún guardo la primera edición que mi padre me obsequió de la obra completa de Shakespeare. Está más o menos como yo de aspecto, ¿no? O sea, le han pasado los años, pero está entera desde el punto de vista del contenido. No dejo de leerla, no dejo de leer a Platón. ¿Cómo dejar de leer a Platón? ¿Cómo dejar de leer la poesía de John Keats? Claro que es un autor romántico, claro que ya no decimos como Homero los dedos rosados del amanecer. Pero alguien lo dijo y para siempre. Pero es una imagen hermosa que procederá a robarte, citándote. La relectura es el amor profundo, es ese enamoramiento. Es que se sostiene. El otro es la curiosidad. Que puede ingresar en algún momento. ¿Cómo no? Y cómo no, vamos a leer a los grandes pensadores contemporáneos y quizás se incorporen a la escuela de los releídos. A ese sector de nuestra biblioteca donde está lo añejo, no lo viejo. ¿Te enamoraste de alguno últimamente que pasaste al...? Bueno, hay autores que sí, que me han despertado mucho interés. Te diría, entre mis poetas preferidos hay dos argentinos que a medida que van escribiendo más los quiero y más me importa su obra. Uno es un salteño, Santiago Silvester. El otro es un hombre de La Plata que vive en Mar del Plata y es quizá para mí el mayor lírico que ha producido la Argentina en poesía, que es Rafael Felipe Oteriño.
La obra de ellos es permanente en mi vida. No puedo terminar de leer sus últimos libros, porque permanentemente espero de ellos un estremecimiento nuevo, y lo tengo. ¿Empezaste a estudiar filosofía a qué edad, Santiago? Bueno, viste que las cosas nacen antes de formalizarse, ¿no? Yo me enamoré de la filosofía a los 15 años, gracias a un profesor. Yo estudiaba en un colegio italiano en San Pablo, y estaba en lo que se llamaba el gimnasio, y este hombre entra en italiano, hablaba, naturalmente las clases eran en italiano y en portugués, y el profesor de filosofía era un napolitano. Entonces llega a la clase, muchas veces los conté, pero te los quiero contar. Se pone su taburete, se sienta y dice: yo soy el profesor de filosofía, ya sé, no tiene ninguna importancia. Lo que yo puedo enseñarles no tiene valor para ustedes, no lo puede tener. ¿Qué les voy a decir yo de la libertad? A ustedes, que son la libertad. Y hablar de la belleza. Mírenme a mí, soy un hombre pequeño, de ojos acuosos, de voz vacilante. Miren las muchachas que hay en esta clase. ¿Qué voy a decirles yo de la belleza? Y de la muerte. La muerte. Ustedes son inmortales. Yo soy mortal. De manera que tienen hora libre. Se pueden ir. Váyanse, no les pongo falta. No se movió nadie, Luis. Nadie. Pero yo... descubrí mi vocación. Qué hermoso recuerdo, qué hermoso recuerdo. Y alguno va a tener que hablar. Y digo, sí. y cuando hoy a 60 años del profesor napolitano de la Escuela San Pablo, volvés a leer Platón, que imagino habrá sido uno de los primeros textos que les habrá alcanzado, sí. ¿te pasa qué? Y me pasa que su profundidad permanentemente me resulta la puerta de acceso a una profundidad, a un descubrimiento que yo no había hecho. Nunca tengo la impresión de estar delante de lo que ya sabía. Por ejemplo, hace poco descubrí en el Téteto esto. El Téteto del Tratado de la Ciencia. Allí dice él, Sócrates, vocero de Platón, que la única palabra verdadera es ni esto ni aquello. Es decir, el estado de suspensión entre dos certezas que se quieren inequívocas abre el camino de la libertad del pensamiento. Ni... Tráemelo claro. A mayo del 2019 a la República Argentina. Claro, para los que tienen tanta certeza y tanto para pontificar, ¿no? Sí, qué maravilla. Viste que se inscriben por ahí momentos. Hoy la filosofía tiene mucha edición en distintos libros, de los buenos y de los otros. A mí hay algunas que me complican porque inician diciendo ¿para qué sirve la filosofía? Y me parece una pregunta horrible, pero te la formulo. Sí, el verbo servir en este caso tampoco yo lo emplearía. La filosofía es una transformación subjetiva generada no por una lectura, sino por un traspié. La vida de uno está instalada en un repertorio de familiaridades. Uno sabe dónde está, qué día es, cómo se llama, lo que lo espera en el espejo cuando se mire. Y de pronto todo se trastoca. De pronto hay una expresión en nuestro rostro que no conocíamos. Una mujer que irrumpe y nos deslumbra, un amigo que nos conmueve el corazón con su generosidad, una angustia que se adueña de nosotros. No es un libro, es un traspié, como enseña muy bien Heidegger. Es un traspié, y ese traspié es la filosofía. ¿Por qué? Porque es el deslizamiento de la familiaridad desmedida hacia el asombro. Y en el asombro, es decir, en el mundo que ha renovado su rostro porque no es repetición ni costumbre, allí está la filosofía. La duda
es un combustible existencial maravilloso. Sin duda, claro que sí, pero no es la duda metódica, no es la No es duda el cartesianismo. claro, es la duda existencial, es la pérdida de familiaridad, es la extrañeza ante el hecho de ser. Mirá esta tarde, Luis, una tarde bellísima, la tarde de este lunes, una tarde de otoño. A mí la luz del otoño me transforma, quizá por su delicadeza y por su fugacidad. Y yo sentía con una intensidad extraordinaria que estaba vivo, que no era natural estar vivo, que estaba vivo, que respiraba, que la luz que caía sobre mí era una ofrenda, que no había lugar para la costumbre de ser. Fueron unas horas, las disfruté, estaba embriagado. Eso también es la poesía. Bueno, ahí va a decirte, si la filosofía es esto, el camino del asombro y el camino de la búsqueda, la poesía es como un oasis en ese dolor de descubrirse uno, ¿no? Sí, diría la presentificación hecha lenguaje de ese mismo asombro y de sus consecuencias. La palabra poética, a diferencia de la palabra filosófica, es un hallazgo expresivo. La palabra filosófica es un anhelo de hallazgo, es una voluntad y un deseo. La palabra poética de pronto nos brinda el oasis o el sosiego de creer por un momento que la palabra y lo que queríamos decir coinciden, que hemos logrado llevar al lenguaje la imponderabilidad de lo real, no la ponderabilidad. En la vida cotidiana todo tiene nombre y lo empleamos muy bien cuando reconocemos qué nombre es ese, pero la poesía es el otro nombre de las cosas, el que no es habitual, el que nos trae un secreto, un murmullo, de un otro semblante de las cosas que es el de la emoción de tenerlas con nosotros. Contagia a quien dice, me habla de la poesía, yo estoy con esto y con lo otro. Contagia con aquel verso que para vos es irrefutable a la hora de no me gusta la expresión, de padecer placenteramente la poesía. Bueno, voy a recordar algunos versos. El primero de ellos es un verso de Ricardo Reis, un heterónimo del maestro Fernando Pessoa, un latinista médico que se exilió en Brasil, dice Pessoa, cuando cayó la monarquía. Dice así: ya sobre la frente vana se me encanece el cabello del joven que perdí. Mis ojos brillan menos, ya no merece besos mi boca. Si aún me amas, por amor no me ames, me traicionarás conmigo. Qué hermoso. Y esto otro es de Borges. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Qué hermoso. Bueno, la otra vez que viniste te lo pregunté y vas a decir que terco. Si ya se lo dije, a mis 76 no cambio. Pero bueno, ¿nos morimos y qué pasa? Bueno, voy a decirte algo que parece petulante. No tendré el gusto de vivirlo. Creo que me estoy muriendo y que dejaré de morir cuando expire. Creo que la muerte es lo que me toca vivir en el tiempo y no fuera de él. Lo que sigue a mi muerte ya no me pide como protagonista que participe en nada. Aún en las religiones que creen en la inmortalidad, el que ha fallecido es un llevado hacia, pero ya no es el protagonista de ese traslado. Entonces, yo no creo en la inmortalidad y sin petulancia digo que el milagro para mí es haber sido uno por una única vez. Si un milagro es algo irrepetible, yo lo viví, fui uno,
como todos nosotros, hemos sido uno. Quiero cederle mi lugar a otros. Yo ya viví. Hoy en la feria del libro, una señora amabilísima se acercó y me dijo, deje de preguntar, nos morimos, ¿qué pasa? Que me parece muy pesimista. Y yo, que en esto soy sartreano y creo que la finitud, antes que transformarnos en pesimistas, nos transforma en profundamente optimistas. Claro. Supone esta cosa de estar arrojado al hacer, a la existencia, disfrutar de este momento. No la convencí demasiado a la señora. No. ¿La podés convencer de que preguntar esto es un gesto de optimismo antes que de pesimismo? Bueno, depende de la consistencia que en ella tenga la monotonía de la eternidad. Yo creo que no es interesante ser eterno. Es en todo caso una fatalidad. Pero no me parece interesante, me parece extraordinario ser tiempo. Lo que yo le diría, señora, ¿usted se enamoró alguna vez? Se enamoró y vaciló y dudó y vio de pronto a aquel que amaba o aquella que amaba convertida en un ser extraño que de pronto no se parece a lo que usted creía, y luego, cuando ya creía que no estaría más abierta al amor, apareció otra persona o esa misma para decirle, es posible volver a pensar. Todo eso es tiempo, no se lo pierda. Si con eso no la convencemos, es que es un caso perdido. Es un caso ganado para la eternidad. Totalmente. No sé cómo decirlo sin caer en un lugar común. Ha sido un enorme placer verte. Para mí también, porque supimos estar cerca. No es usual. Bueno, yo estoy bastante cerca porque te leo, porque te escucho y porque, casi con un acto de presión el que voy a hacer, espero tu próximo libro, espero tu próximo trabajo. Estás escribiendo. Sí, publiqué recientemente Locos de Dios, un ensayo sobre la relación entre ética y política, y Lidia Vinciguerra publicará el mes que viene mi nuevo libro de poemas, El Visitante. Ahí está. Bueno, vamos por Locos por Dios. Para los que no lo han leído, Locos por Dios es una... Locos de Dios. Locos de Dios, perdón. Mirá el lapso que tuve. Después, la próxima lo vemos. Me gustó verte. Igualmente. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.